temas. Vamos a analizar, vamos a discutir sobre el Congreso Nacional que el PRD va a celebrar este fin de semana en Morelia. Y me da mucho gusto que estén en este foro para abordar este tema. Él, le iba a decir senador, pero ya no es senador. Carlos Sotelo, sobre todo, él es aspirante a la dirección del PRD y es dirigente de la corriente interna Grupo Político Democracia Social. Así Carlos, es. Muchas gracias. A ti, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y nos por la acompaña, invitación. usted ya lo conoce, Ricardo Pasco. Ricardo Pasco es articulista de esta casa editorial y nos ha acompañado ya en otras oportunidades. Muchas gracias, Ricardo. Pepe, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Gracias a ti. Pues vamos a entrar, si quieren, de lleno a cómo llega el PRD a este 14 Congreso Nacional, Carlos, dividido, con las críticas a la dirigencia, a la línea política, a la política de alianzas que ha seguido. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues ahí, en esa orientación que tú acabas de expresar, llegamos en un momento crítico, con una real crisis interna, quizá la más severa en nuestros 25 años de existencia. Es el primer congreso que realizamos después de la decisión, de una decisión seria, la fractura con Andrés Manuel, su separación, junto con otros liderazgos que no tan notables en el ámbito mediático, pero que en el tiempo se fueron alejando, sobre todo en los últimos años. Un periodo que hemos nosotros criticado de manera severa, porque en este corto periodo, 4 años, hemos perdido Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur, perdimos Huatulco, perdimos Cancún, perdimos el respeto de algunos sectores de la sociedad mexicana, hemos perdido filo en nuestro carácter de partido de oposición y de alternativa al mismo tiempo. El PRD surgió con una clara vocación de poder democrático, y sin duda este Congreso pues está obligado a hacerse cargo de nuestra situación, de nuestra condición. Nada nos ayuda a simular, esconder, tratar de eludir nuestra circunstancia, y por eso estamos nosotros empujando desde hace ya varios meses la necesidad de una reflexión seria, sensata, que implique, en mi opinión, de manera principal, para decirlo en pocas palabras, una clara y profunda rectificación. Yo he dicho, el tamaño del error debe ser el tamaño de la corrección, sin duda corrección grande, y sobre todo en el tema de la línea política. Un partido aliado al poder o un partido aliado a la sociedad. Un partido con vocación de poder o un partido subordinado al poder. Creo que esos son, de manera muy sintetizada, los paradigmas, los elementos principales del debate de este Congreso. No es el estatuto, no son nuestras normas internas. Esas se pueden acomodar. Están muy elaboradas, sin duda hay que hacer algunos ajustes, pero bueno, de hecho, no es lo importante. La reforma de los estatutos parece que hay consenso. Has puesto muchos temas sobre la mesa. Vamos a ir desagregándolo uno por uno, pero le pregunto a Ricardo, ¿tú compartirías la idea de que es la peor crisis? Tú fuiste fundador del PRD, ¿no? Sí. Ricardo, ¿tú compartirías la idea de que esta es la peor crisis que vive el PRD después de la decisión del López Obrador y la dura crítica que está habiendo desde distintos grupos y corrientes perredistas respecto de la línea política que ha sido la actual dirigencia? Bueno, lo que sucede es que la izquierda se unió después del 88, las elecciones del 88, hay una izquierda unida que plantea aceptar diferencias internas, pero construirse sobre la base de un régimen interno democrático. Hoy hay una escisión profunda en la izquierda, o sea, yo creo que es el problema central. López Obrador. Incluso de este Congreso, la decisión del López Obrador, la creación de otro partido que está dividiendo a la mitad la izquierda. Fue interesante comparar los dos eventos que hicieron en el Zócalo. Me queda clarísimo que la izquierda está dividida a la mitad, sin duda. Y eso se va a reflejar en las elecciones venideras. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de haber perdido plazas importantes en este año en las elecciones internas, en las elecciones constitucionales, fue precisamente producto de la decisión de que una parte de la izquierda simplemente no participó en el proceso. Entonces, esto reflejó el retroceso del PRD electoralmente. Entonces, lo que yo veo, sin embargo, es de que están abordando el Congreso de manera estatutaria.
O sea, se ha querido llevar toda la discusión al tema de si Cuauhtémoc Cárdenas puede ser electo presidente o no, y por lo tanto, para poder acceder a ese puesto tendría que haber un cambio en el estatuto. Yo creo que, por lo que dice Carlos, yo entiendo que él está también un poco en esta idea, de que en realidad el tema es la discusión política, de lo que significa la escisión de la izquierda. Esta es una cosa histórica, no es un tema menor. Para la izquierda como organización y representación orgánica de un sector de la sociedad mexicana es un desastre. Entonces, a mí me llama la atención de que se ha querido centrar la discusión en el tema estatutario y no en el tema de lo que es real, y que debiera, si yo fuera perredista, yo pensaría que no lo soy, pero si lo fuera, yo pensaría que hay que pensar en lo que va a significar esta escisión en la izquierda. Esta escisión a la mitad, se partió a la mitad la izquierda en México. Carlos, si tú estuvieras de acuerdo en que se está centrando el debate sobre la parte estatutaria y no sobre todos los temas que tú has puesto sobre la mesa, digamos, la definición política y qué hacer con esa ruptura con el ex candidato presidencial, sí. Nada menos, ¿por qué? ¿Por qué se está abordando de esta manera? ¿Por qué se le está dando esta relevancia a los estatutos y no se está entrando, digamos, al fondo de las cosas en todo caso? Es la nota principal en materia de cobertura mediática. Sin duda es interesante como noticia que Cuauhtémoc pudiera ser nuevamente el presidente, que lo fue hace 25 años cuando se fundó el PRD, más ahora en el marco de una propuesta de reforma a la Constitución en materia energética, en donde una parte de la izquierda ha fijado en la voz de Cuauhtémoc Cárdenas una propuesta de reforma, sí, pero sin tocar la Constitución. Y entonces, sin duda, esa parte es atractiva para los medios informativos. O sea, dice que es una cuestión básicamente mediática y no real. En lo interno tenemos meses, en mesas discutiendo de manera un tanto sí callada, sin mucho ruido, el problema del PRD, y hemos coincidido muchas fuerzas o casi todas las fuerzas, con matices sin duda, en que el problema principal del PRD es el de la posición política, el de la línea política. Hemos construido al día de hoy todavía hubo algunas reuniones, ayer hubo varias importantes todavía, las últimas de varios meses, para pulir un documento en materia de línea política que intenta, si se presenta como yo lo conozco, nosotros, el Movimiento Nacional Patria Digna, donde está Democracia Social, RUN, Izquierda Social, figuras como Pablo Gómez, Leonel Godoy, Pablo Salazar Mendiguchi, el exgobernador de Chiapas y otros, votaríamos a favor. Estoy hablando que el bloque dirigente con quien nosotros hemos tenido claras y profundas diferencias, ha aceptado con nosotros, o nosotros con ellos, un documento que en mi opinión significa sí una reconducción, una corrección en una línea que pienso es la correcta. Para bajarlo a la discusión con Ricardo, ¿cuáles serían los dos puntos más importantes de ese documento que ustedes presentarían y que entiendo les permitiría tejer una alianza con la actual dirigencia? Una, recuperar el carácter de partido nacional de oposición frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, frente al PRI y frente al PAN. Frente a estos dos partidos y el actual gobierno, el PRD tiene que ratificar, confirmar su carácter de partido opositor y alternativo al mismo tiempo, como un principio, una definición política básica. Y dos... O sea, no pacto. No, el pacto es un tema más complejo, del cual tenemos una opinión. No significa que la izquierda, el PRD, no dialogue o no discuta con el gobierno de la República u otros partidos. El problema no es dialogar. Es más, la izquierda está obligada a dialogar y a buscar soluciones a los problemas del país. Y el Pacto por México es un mecanismo en ese sentido. El problema no es el diálogo. Ahorita, si quieres, tocamos ese tema. Pero el segundo aspecto que tú me pides, sí, además de ratificar o de confirmar el carácter de partido opositor, de oposición y de alternativa, es que el PRD tendría que definir como estrategia principal impulsar la construcción de un polo en el país, de un bloque nacional, de un frente nacional, integrado por las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. Que incluyendo a Morena. La unidad
del movimiento, incluyendo por Morena. supuesto, incluido Morena, incluido Andrés Manuel. Es decir, también terminar un periodo largo, pequeño en el tiempo, pero largo en los daños, de alianzas con el PAN, y la del PRI que hubo este año. El PRD tiene que definir su orientación electoral de alianzas con las fuerzas de izquierda progresistas y democráticas. Así ganamos el Distrito Federal en el 97, así ganamos Zacatecas, así ganamos Baja California Sur, así ganamos Guerrero, así ganamos Michoacán. El producto más avanzado de unidad de las izquierdas fue un proceso de casi 30 años para llegar al PRD, que Andrés Manuel rompe, que con Morena se rompe. El PRD tiene que recuperar ese valor principal de la unidad de las izquierdas, del movimiento democrático, y actuar en consecuencia. Así la respuesta de los compañeros de al lado sea que no confían, que no quieren con nosotros nada, la respuesta del PRD siempre debe ser volver a llamar a la unidad, explicar, argumentar, porque necesitamos ir en un solo esfuerzo. En el 2015, difícil, pero en el 2018, sin titubeos, sin duda, tenemos que ir unidos con un solo candidato si queremos lograr una nueva alternancia, ahora por la izquierda, por la vía democrática, en el 2018. Ricardo, Carlos Sotelo pone sobre la mesa, han presentado un documento pidiendo una rectificación de la línea política a la dirigencia, que dice, lo han aceptado, con el propósito de salir, digamos, cohesionados, con una modificación de la línea política y, pues, justamente tratando de evitar que se profundice esa ruptura entre Andrés Manuel y el PRD, o dicho de otra manera, para tratar de inmunizar, es lo que también se puede leer, al propio PRD frente a la decisión de Andrés Manuel, incluso aceptando o promoviendo el regreso de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Tú qué opinas? ¿Eso es posible? ¿Es una estrategia viable o no te parece? Bueno, en primer lugar, la historia de la izquierda es la historia de los documentos excelentes que unen a todos y que todos firman, y después surgen las conductas aberrantes que no tienen nada que ver con el documento firmado. Esa es una historia de más de 30 años, entonces no es de hoy, viene de mucho tiempo atrás. Este es el problema entre los conceptos, las ideas y las prácticas políticas, y en realidad hacia dónde conducen las prácticas políticas. Yo lo que creo es que hay tensiones dentro de la izquierda que vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, hay una izquierda muy importante que siempre ha estado en la tentación de aliarse con el PRI. A mí me llama la atención, por ejemplo, de que durante todos los 2 sexenios del PAN, el PRD fue violentísimamente en contra de cualquier acuerdo, cualquier alianza, cualquier pacto con los gobiernos del PAN. Entra el PRI y en días, ni siquiera semanas, hay un pacto entre el PRI y el PRD, que es el Pacto por México. Es decir, que está cuestionando hay una Carlos propensión, Sotelo y su grupo. pero hay una propensión, es una práctica política. Y incluso yo vi, por ejemplo, como una cosa curiosísima, que el domingo en el evento del PRD en el Zócalo, estaba junto a los líderes el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Y Graco ha dicho públicamente que él apoya la propuesta energética del presidente Peña Nieto. Entonces, esa es exactamente la contradicción. Es como una caricatura, pero te lo ilustra de la manera más clara. La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y este siempre ha sido mi crítica a la izquierda, la verdad. Que yo no veo esa congruencia. Y entonces uno tiene que estar siempre pensando, a ver, ya firmamos el documento perfecto para el mundo perfecto. La utopía está definida. Ahora, lo que no tiene que ver nada que ver con esa utopía es lo que están haciendo en la práctica misma los dirigentes, como por ejemplo cómo gobiernan la Ciudad de México, vía un corporativismo que pasó literalmente todas las estructuras corporativas que tenía el PRI cuando gobernaba la Ciudad de México, se pasaron al PRD y siguen siendo en este momento los grandes contingentes que llenan el Zócalo para el PRD. Entonces, Carlos, es una gran contradicción que no se resuelve, y yo entiendo tu planteamiento, pero tú eres del ala radical
o del ala, digamos, de la izquierda profunda, por tu propia experiencia y tu historia personal, que viene haciendo este planteamiento. Pero en términos reales, por ejemplo, mi percepción de que quieren jalar a algunos, a Cuauhtémoc Cárdenas, ahora a la presidencia del PRD, es para salvar al PRD del naufragio. Porque el problema es oponer a Cuauhtémoc a Andrés Manuel. Y yo me pregunto si esa es realmente la intención de Cuauhtémoc. Yo no creo eso. Para mí Cuauhtémoc tiene otro distingo en la política mexicana, y a Cuauhtémoc yo le reconozco absolutamente su papel en la democratización de México. Ha sido fundamental como personaje. Pero él es eso. Andrés Manuel no es eso. Andrés Manuel no es ese símbolo emblemático. Cuauhtémoc sí, pero dirigiendo al PRD, es decir, un fragmento de la izquierda, le va a disminuir muchísimo sus bonos al ingeniero Cárdenas. Por eso yo no veo con claridad, yo lo veo como una maniobra. A ver, voy contigo, Carlos. Sí. Aparte del documento y la rectificación de la línea política que estás pidiendo, ¿sería necesario la incorporación en la dirigencia de Cuauhtémoc Cárdenas para poder evitar lo que dice Ricardo, en la pretensión de que no haya un naufragio del PRD? No, yo creo que no depende de eso el PRD. Sin duda tenemos una severa crisis, pero pensamos también que es salvable, que es posible reconducir, rectificar, si tomamos las decisiones correctas. Si Cuauhtémoc es presidente o no, pues sin duda puede haber valoraciones de que puede ayudar a que avance de mejor manera y más rápido una recuperación social frente cara al país del PRD. Yo soy de los que piensan que el PRD debe rehacer su relación con la sociedad, con los movimientos sociales, con las luchas del pueblo mexicano en todos los ámbitos, en materia ambiental, de derechos humanos, de combate a la mega minería que está destruyendo porciones enteras del territorio mexicano, en el tema de cultura, de educación. Alianzas. El PRD se ha alejado de muchos temas, de muchas causas y de muchas luchas, y eso nos ha dañado de manera severa. A pesar, paradójicamente, de sus éxitos, porque la última elección, pues el resultado del PRD fue realmente, porque Andrés Manuel, realmente bueno. Porque aunque no lo reconozcan mucho, sin duda la incorporación al final como candidato presidencial por Andrés Manuel López Obrador, pues ayudó de manera importante. Y déjame, Pepe, comentar lo que Ricardo decía aquí de la Ciudad de México. Tiene razón y no. Sin duda, en lo que él refiere de que una parte de la mecánica clientelar o corporativa, dice, se trasladó al PRD, en algunos aspectos sin duda así sucedió, pero también hubo un gobierno social, democrático, con políticas públicas contrastantes con las de Fox y con las de Felipe Calderón real. Hay abajo en la ciudad una satisfacción y un apoyo genuino a los gobiernos del PRD, no es clientelar ni es corporativo. Yo he caminado ya por la ciudad y hay sí una satisfacción, y hay, frente al desastre nacional, la ciudad, diríamos, mejoró. Es un debate. Pero ¿no te llama la atención, Carlos, el hecho de que no pudieron nunca pactar nada con el PAN, y entra el PRI e inmediatamente pactan con el PRI? O sea, ¿cómo te explicas eso? Hay una razón profunda, histórica, que arrastra esta pregunta. Sí. Y yo te hago la pregunta. Perdón, estamos ahí entrando a la recta final. No es que los quiera cortar, pero les quiero hacer una pregunta a los dos final, la misma. Y es, si se produce el regreso de Cuauhtémoc a la dirigencia del PRD, ¿eso sería una vuelta al pasado o un salto adelante, Ricardo? No, yo creo que no va a ser un salto adelante. Yo creo que es un error lo que están haciendo, que no están haciendo ese cálculo. Yo creo que va a terminar acabando en naufragio. Entre otras cosas, lo digo con todo el afecto que yo le tengo personalmente a Cuauhtémoc Cárdenas y los años que trabajé con él, de que él es líder moral, no es líder de partido. Andrés Manuel sí es líder de partido, pero Cuauhtémoc no. Cierro contigo, Carlos. Pienso que puede ayudar
pero no necesariamente hay la obligación de generarle las condiciones cual él las pudiera plantear. El lunes hablábamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, aprecié en él una conducta generosa, decir yo estoy en disposición, si puedo ayudar, contribuir a la recuperación del PRD. Quedamos de platicar después de que el Congreso resuelva sus reformas y sus acuerdos, y yo creo que si Cuauhtémoc toma la decisión de presentarse compitiendo por la presidencia, porque difícilmente yo veo el escenario en donde todo el mundo se haga a un lado para que quede él. Si Cuauhtémoc decide presentarse, quiero ser presidente, y lo plantea de manera clara, estamos obligados todos, Navarrete, Ebrard, Nueva Izquierda, IDN, ADN, Democracia Social, todos, a sumarse y apoyar. A hacer una reflexión, a hacer un debate, a discutir qué significa eso, y si eso puede o no. Pues te invitamos a hacer este debate aquí en su momento. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Ricardo Pasco, Pepe. Carlos Sotelo, aspirante a la dirigencia del PRD, articulista de Excelsior, y gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.